que dentro de los comités que hemos estado revisando alrededor del 2022 en adelante, y este último tiempo presentado algunos cambios que es súper interesante que conozcamos. No tengo por qué interés que declarar respecto al tema. Y un poco para contextualizar esto, ¿por qué hablamos de lactancia materna en VIH? Si probablemente una de las medidas más efectivas en el postparto es suspender la lactancia materna. Bueno, es porque la lactancia materna sigue siendo una de las medidas más recomendadas de alimentación infantil. Si vamos a las recomendaciones de OMS y UNICEF, recomiendan que el inicio de la lactancia materna debe ser precoz, ojalá dentro de la primera hora de vida, que debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida y que se debe prolongar en conjunto con la alimentación mixta hasta los 2 años o más idealmente. ¿Y esto por qué? Porque la lactancia materna tiene múltiples beneficios para la diada, y dentro de esto, si nos vamos netamente a la enfermedad infecciosa, la lactancia materna es el único factor perinatal que tiene el rol protector de la enfermedad infecciosa para el recién nacido. ¿Y qué pasa cuando suspendemos la lactancia? Si bien hay múltiples motivos por los cuales se puede suspender la lactancia, hay consecuencias tanto para la madre como para el hijo. Para la madre aumenta el riesgo de cáncer de mama, de útero, de ovario, aumenta la incidencia de síndrome metabólico, principalmente porque se ralentiza la tasa de disminución de peso postparto, y aumenta también la tasa de complicaciones obstétricas porque se producen embarazos en intervalos de tiempo más cortos, y hay complicaciones como rótulo uterina, placenta previa. En cambio, en el hijo hay complicaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo, netamente infecciosa en relación a mayor incidencia entre colitis necrotizante, sepsis, neumonía, otitis media aguda, infecciones urinarias y diarrea, sobre todo en los países de bajo ingreso. Y a largo plazo se relaciona con enfermedades crónicas de la adultez como la obesidad, asma, diabetes mellitus, inclusive con menor coeficiente intelectual. Las propiedades antiinfecciosas de la lactancia materna están también bastante estudiadas. Hay múltiples componentes de la leche que tienen particularidades antiinfecciosas, pero que no son capaces de inhibir al 100% los agentes virales o bacterianos que se pueden encontrar en leche materna. Dentro de esto, HMO y glucosaminoglicanos son agentes que se consideran biológicamente activos, porque se ha demostrado que pasan por la leche, llegan al intestino y son inalterados. O sea, su único rol en la leche materna es la protección contra algunos agentes infecciosos. Y si vamos a ver respecto a la detección de agentes en leche, y esto muy de la mano que lo que pasó después del COVID, es que teníamos más acceso a exámenes de biología molecular. Y hemos visto que si vamos a ver qué agentes se detectan en la leche materna, cada vez son más los agentes que han estado presentes en estudios de leche materna, pero eso no quiere decir que estos agentes tengan posibilidad de una transmisión infecciosa, ¿ya? Que sea efectiva. Y cuando ocurre la transmisión, ¿cómo ocurre? Y esto principalmente son modelos en relación a VIH, tiene que ver con que encontramos el virus en 3 formas, ya sea como viriones, como virus libre o como virus asociados a células. Estos virus son capaces de atravesar la membrana, la mucosa y poder estar presentes en la leche, y a su vez cuando lo ingiere el lactante pueden atravesar estos órganos de dominio linfático, ya sea tonsilar, respiratorio y el epitelio gastrointestinal principalmente, y ante situaciones que aumentan la permeabilidad de estos, producir la infección si se encuentra alguna partícula infectada. Entonces, ¿qué tenemos acá en relación a los virus que sí efectivamente se transmiten por lactancia materna, siendo el más importante VIH, también citomegalovirus o HTLV tipo 1? Vemos que hay varios factores que van a influir en esta transmisión, principalmente la carga viral detectable de la madre, la severidad de la inmunodeficiencia materna, la presencia de estos CD4 que pueden estar infectados, el virus libre asociado a células, la duración de la lactancia materna, que voy a andar un poco más después, y también los procesos inflamatorios, ya sea de la madre a nivel local en la mama, como también del lactante recién nacido, que quienes pueden cursar, por ejemplo, con una gastroenteritis aguda, tienen mayor riesgo por el aumento de la permeabilidad de la transmisión. También es importante destacar que se enfrentan a un microbioma que ya viene un poco alterado, y la respuesta inmune también está disminuida en este grupo de pacientes. Entonces, enfocándonos netamente en VIH, y vamos a ver los datos respecto a la cifra de VIH en Chile, de la población pediátrica. Estos son datos obtenidos mediante ley de transparencia hasta a principios de este año.
Entre el año 87 y 2024, que es desde que se testean el ISP en Chile, se han detectado 511 casos de VIH menores de 13 años y el 92% se ha demostrado que fue por transmisión vertical, o sea, cobra mucha importancia en nuestra población infantil. Y entre el 2017 y 2024, sin ningún ánimo que esto suene discriminatorio, sino que para conocer nuestra realidad, más del 50% de las gestantes con VIH son de nacionalidad extranjera. Y dependiendo de la región geográfica, tenemos migrantes que son venezolanas, colombianas, peruanas, haitianas, que la barrera idiomática suele ser también, o cultural, un problema. Si vamos a mirar muy grosso modo los hitos en la prevención de transmisión vertical de VIH y podemos analizar qué pasaba cuando no ocurrían ninguno de estos tres hitos de prevención, tenemos que en los niños que se alimentaban con leche materna, la posibilidad de transmisión antenatal durante el embarazo llegaba hasta un 25%. En el momento del parto, entre 35 y 50%, y en el momento del posparto, el periodo posparto, iba a aumentar a medida que se prolongara la lactancia materna hasta un 45%. Todas estas instancias disminuyeron dramáticamente con las medidas de prevención de la transmisión vertical, en el embarazo con la detección universal y la terapia oportuna, en el periparto y parto con la terapia y además la vía de parto cordio a la carga viral, y en el recién nacido con este famoso protocolo 076 que introdujo la incorporación de la ciudadina como prevención profilaxis en los recién nacidos, acompañando estas otras medidas para la prevención de la infección, y además la incorporación de la suspensión de la lactancia materna. Todas estas medidas en conjunto disminuyen la transmisión vertical idealmente bajo un 2% a nivel global. Y si vamos a mirar los estudios mayor N, son los estudios africanos. Este es un estudio que se publicó en el año 2004, en donde tomaron un pool de gestantes que no recibieron terapia antirretroviral y vieron la tasa de infección atribuible al periodo del embarazo o parto en el cual se probablemente infectó. Vemos que de cerca de 4.000 niños que recibieron lactancia materna, un 24% se infectaron y de esto un 22% se asumió que la infección fue durante la gestación del parto, pero el 23% de estos se asumió que fue por lactancia materna. Dentro de este 46% que era desconocido, los autores creen que alrededor de un 15% también fue por lactancia, pero no se pudo determinar. La duración de la lactancia materna fue variable con un promedio de 10 meses, pero si vamos a ver en el tiempo, vemos que cada vez que se aumenta el tiempo de lactancia, esta cifra y la probabilidad de infección va aumentando considerablemente a una tasa de 0,74% por mes adicional de lactancia materna en gestantes que no recibieron terapia antirretroviral. Entonces, dentro de los estudios que han ido mostrando qué ha pasado con los cambios y con esta introducción de profilaxis, tenemos que uno de los más conocidos, el PROMISE, que muestra que toma dos cohortes, una de gestantes que recibieron terapia antirretroviral y otra de recién nacidos que recibieron profilaxis con nevirapina. Acá es importante destacar que en esta cohorte, que es principalmente africana y toma India, la adherencia a terapia antirretroviral postparto disminuía hasta el 91% de las puérperas, cosa que también es importante considerar en la lactancia materna en esta población. Y si vamos a ver qué pasó con estos grupos, vemos que en el grupo que recibió la terapia antirretroviral materna y el grupo que recibió la profilaxis en el lactante, las cifras de transmisión vertical fueron bastante similares. A los 6 meses, una tasa de transmisión vertical de 0,3% en ambos grupos. Al año, la cifra global era de un 0,6%, y el seguimiento de los 2 años, todos habían suspendido la lactancia antes de los 18 meses, y una tasa de transmisión vertical de un 0,9% en general. Entonces, las medidas de prevención de transmisión vertical disminuyeron considerablemente la tasa de transmisión vertical, pero no la logran eliminar. Entonces, acá viene la pregunta: si nosotros estamos acostumbrados a decir indetectable, intransmisible en VIH, ¿esto aplica para la lactancia materna? Lamentablemente no lo podemos asegurar hoy en día y tenemos que quedarnos con la idea de que no. Y no porque, lo que mencioné anteriormente, hay distintas formas en que el virus puede estar presente y no solamente tiene relación con el virus libre que podemos nosotros suprimir con la terapia antirretroviral. También tiene rol la presencia de otros con infecciones que podrían aumentar la expresión del virus. Ahora, si nosotros vamos a ver qué pasa con un setting que no sea africano, sino que sean países desarrollados que se acerquen un poco más a nuestra realidad, que tengan acceso a terapia, que tengan acceso a los controles con mayor facilidad. Y este es un estudio de Suiza
en donde ellos lo que van viendo en el tiempo, en su seguimiento, es la adherencia a los controles postparto de la gestante y cuántas de ellas cómo va disminuyendo esta adherencia y cuáles se hacen virémicas durante el periodo postparto. Y ellos demostraron una diferencia en la cohorte africana que era un 31%, que un 4,4% de las gestantes hacían virémicas en el periodo postparto. Y lo que sí mostraban era que les costaba mucho volver a la indetectibilidad. ¿Y qué factores fueron ellos identificando que influían en esto? Principalmente aquellas que consumían drogas o que tenían otras comorbilidades, hizo difícil que ellas adhirieran más a los controles y también a su terapia. Tratando también de estimar cuáles son las tasas de transmisión actuales, entonces en este grupo que tenemos de gestantes que sí reciben terapia antirretroviral, este es un estudio publicado en Lancet este año, donde se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de 147 estudios, que incluye 44 países, o sea, una mayoría que sale un poco del grupo africano, donde 138 estudios hablaban de transmisión perinatal y 13 transmisión postnatal. Lamentablemente el grupo postnatal sigue siendo un grupo muy reducido, hay pocas publicaciones al respecto y con N bajito. Pero ¿qué cosas pudieron concluir de estos estudios? La transmisión perinatal de mujeres en terapia, independiente de la terapia que sea, acorde a carga viral cercana al parto, era considerablemente baja en aquellas que se mantenían indetectables, con un 0,2% de tasa de transmisión vertical. Y en aquellas que tenían una viremia alta sobre 10.000, la tasa de transmisión vertical superaba el 12%. También evaluaron la guía de parto y en aquellas que tenían carga viral menor a 1.000 no encontraron diferencias significativas entre parto vaginal y el parto cesárea, no así aquellas que tenían una carga viral mayor o igual a 1.000, en donde el parto cesárea sí redujo significativamente la posible transmisión postparto, en el momento del parto. Y esto llama la atención también la transmisión postnatal, asumiéndola por lactancia materna, y en aquellas gestantes que tenían ya sea carga viral menor a 50 o menor a 400, las tasas de transmisión vertical no diferían y acercaban al 0,1% por mes, o sea, bastante menos de lo que mostraba el estudio inicial del año 2004, que era 0,78. Y en aquellas que se mantenían con una viremia sobre 400, la tasa sí era similar a ese estudio, o sea, de 0,7% por mes de lactancia materna. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué desean amamantar? Porque finalmente, si sabemos que al suspender la lactancia materna disminuimos esta tasa de transmisión postnatal, aunque sea muy baja, ¿qué pasa con las gestantes que sí desean amamantar? La principal motivación de ellas son motivos de apego y los beneficios para la salud que están ampliamente conocidos de la lactancia materna. Pero también una parte importante es la presión social y la necesidad de que no se conozca su diagnóstico, y lo haría sospechar el que suspende la lactancia materna de forma inmediata. Ahora, las cohortes, como bien mencionaba, son bastante pequeñas. Este fue un estudio publicado, en realidad se mostró en la ITSA en el año 2023, y tomaron 72 casos de mujeres con VIH en Estados Unidos y Canadá. De estas se le hizo seguimiento que ellas amamantaron, y en realidad el 94% con seguimiento post suspensión de lactancia no sufrieron transmisión vertical, y el resto en realidad se perdió el seguimiento. Entonces tampoco es factible ahora asegurar que hay tasas de transmisión vertical si hay gestantes realmente bien controladas. Lo mismo en el grupo británico, las principales motivaciones tienen que ver con los beneficios de salud y el apego. Y también en esta cohorte, que son 203 pacientes, hasta el seguimiento de ese entonces no habían tenido transmisión vertical por lactancia. El grupo suizo, como les contaba, es uno de los que comenzó con las primeras orientaciones respecto a la lactancia materna en las gestantes con VIH, y llama la atención que ellos no ocupan profilaxis de los recién nacidos de bajo riesgo, y publicaron este seguimiento de 41 gestantes que entre enero del 2019 y febrero del 2021 eran susceptibles a amamantar, y dentro de esta un 61% decidió amamantar. En el seguimiento, 24 de 25 que completaron su seguimiento con un promedio de lactancia materna de 6 y algo meses, ninguno de estos se infectó, y el único paciente que falta por categorizar es porque seguía recibiendo lactancia materna. Entonces, como ven, los resultados son muy buenos, pero los N todavía son bastante pequeños para llegar a una conclusión al respecto.
¿Qué pasa con las recomendaciones internacionales al respecto? La OMS ha ido cambiando sus recomendaciones en el tiempo, pero siempre más tendiendo hacia la permisividad respecto a la lactancia materna en la población con VIH, pero esto tiene relación a el tipo de paciente del que está enfocada la Organización Mundial de la Salud. Ellos se enfocan en disminuir las tasas de mortalidad materno-infantil, principalmente ligada a los países de muy bajos recursos, sobre todo en el grupo africano, en donde la mortalidad ligada a diarrea u otras complicaciones es más alta que las complicaciones que podría traer adquirir la infección. Nosotros tenemos en África también, ellos no tienen acceso al agua potable para poder asegurar una alimentación por fórmula segura y tienen ciertos criterios para poder determinarlo. Entonces, han ido promoviendo la alimentación con lactancia materna siempre y cuando la embarazada se mantenga con la terapia antirretroviral y adhiera a sus controles. De a poco han ido aumentando también los tiempos de recomendación, antes inicialmente 6 meses, luego ya en 2016 recomendaban 12 meses con un bajo nivel de evidencia, inclusive prolongar hasta los 24 meses, y actualmente sus recomendaciones no limitan el tiempo de lactancia materna siempre y cuando esta gestante y puérpera se mantenga con terapia antirretroviral, carga viral indetectable. Dentro de todo, entonces, cuando los hechos comenzaron con estas recomendaciones y crearon condiciones ideales para alimentar con leche materna a los hijos de madre VIH, que esto fue publicado en el año 2018, fueron evaluando qué cosas ellos podían ir controlando en esta población. Y los principales objetivos que ellos se fijaron fue que la madre tuviese carga viral indetectable previo al parto, al menos en 2 controles, y que se mantenga indetectable durante todo el periodo de lactancia. También en el año 2018, pero con algunas excepciones realizadas ya desde el año 2010, el grupo británico publicó su guía respecto a la alimentación en hijos madres con VIH, en donde también ellos son bastante gráficos para explicar y tienen un grupo bien consolidado de trabajo antenatal, en donde se le hace consejería a la embarazada y se le explica de que si ella, bajo el escenario ideal, decide alimentar a su hijo con lactancia materna, van a perder esta posibilidad de que ninguno se infecte, pero 1 a 2 de 100 sí podrían ser infectados. Ellos aseguran que es la forma más segura de fórmula, aseguran su acceso, pero deciden acompañar a la gestante y a la puérpera que decida alimentar con lactancia materna. Entonces se requiere que esta lactancia materna sea exclusiva, que no se prolongue por más de 6 meses de vida y que la madre entonces adhiera a los controles. Ahora hay ciertos factores que aumentan esta transmisión, como les mencionaba, los estadios inflamatorios de la mama y los estadios inflamatorios sobre todo del tracto gastrointestinal del lactante. Y ellos crean triángulos de seguridad, o sea, no virus, carga viral indetectable, happy times, y que las mamas estén sanas, ¿ya? El seguimiento que ellos recomiendan, que es bastante similar a lo que se recomienda en los países europeos, incluye altos controles, ya sea de carga viral materna y de PCR lactante, que son controles mensuales por cada mes que se prolongue la lactancia materna y una vez suspendido 4 o 6 semanas posteriores a esto. Eso aumenta harto los controles que nosotros realizamos en nuestro seguimiento. En la actualización de diciembre de 2024 ellos mantienen que la forma más segura es suspender lactancia, pero se flexibiliza un poco en el caso de que ocurra, por ejemplo, una mastitis, suspender y reiniciar. Pero siguen siendo de la idea de que si hay un estado inflamatorio de la mama, se suspenda y no se retome. ¿Qué otros grupos tienen guías en relación a esto? El grupo australiano en el año 2021 tiene sus guías que son bastante ordenadas porque son las primeras guías que caracterizan bien qué se necesita para poder permitir la lactancia materna en esta población. Ellos definen este equipo multidisciplinario donde tenemos que tener infectólogos adultos, ginecobstetras capacitados, infectólogos pediatras, enfermeras, matronas dedicadas al binomio, especialistas en lactancia materna, asistentes sociales y equipos de salud mental, como equipos fundamentales para poder nosotros decir que esta gestante puede ser apoyada adecuadamente para dar lactancia. También la Academia Americana de Pediatría en el año 2024 actualizó sus recomendaciones, donde también destaca la importancia de la lactancia materna en la población, también destaca que no debemos judicializar estos casos y que se puede permitir, si bien no lo hemos recomendado, sin una duración determinada. Donde es fundamental la educación a los profesionales de la salud, que la gestante adhieran y que hay ciertos criterios que son los mismos para poder mantener la lactancia materna. Con un seguimiento
con PCR a los lactantes, bastante similar al grupo británico. Lo mismo acá en también recomendaciones americanas, donde hacen importancia a la consejería pre-lactancia y un plan de parto en relación a esto. Y acá, respecto a prolongar la profilaxis en el recién nacido expuesto, no hay un consenso al respecto, por lo cual lo dejan a decisión de los tratantes. Las últimas 12 recomendaciones de la OMS de este año son un poco más proclives a que se le ofrezca la posibilidad de alimentar con lactancia materna a las gestantes que se mantengan con carga viral indetectable. Y lo que les mencionaba acá, entonces, en el consenso respecto a la profilaxis extendida durante la lactancia en los recién nacidos expuestos. Acercándonos a Latinoamérica, ¿qué ha pasado con los países latinoamericanos al respecto? Solo Argentina y Trinidad y Tobago tienen cambios en sus políticas de lactancia materna a las gestantes con VIH. Argentina ya en el año 2021 comenzó con la otra CACETI a mostrar algunos cambios respecto a las políticas. Si bien ellos tampoco recomiendan que sea de elección, sí se adhieren a acompañar a aquellas que quieran hacerlo, ¿ya? Lo dejo, parece anecdótico, pero nuestras guías que todavía están desactualizadas en el año 2012, nuestra indicación es suspender siempre, prohibir, y los cambios de la guía aparentemente cambios de prohibir por desaconseja. Y en modo resumen, viendo hoy en día cuántos países tienen actualizadas sus guías respecto a VIH y lactancia materna, en una encuesta realizada durante este año, 19 países cuentan con guías actualizadas al respecto, de los cuales son 10 los que tienen una guía bien definida, con claros criterios de inclusión para poder permitirla. Y lo que les mencionaba, en Latinoamérica y el Caribe, solo Argentina y Trinidad y Tobago son los únicos países que se han abierto esta posibilidad, con controles antenatales, perinatales y postnatales bien definidos. Y para finalizar, respecto a esto, también queda la duda si en algún momento nosotros vamos a poder decir por lactancia materna es igual indetectable e intransmisible si se mantiene la madre viralmente suprimida. Y hay un estudio argentino que plantea que la presencia de DNA proviral es bastante escasa en la leche materna, y este DNA proviral probablemente es defectuoso y su capacidad infectante no es tal. Por lo que podría ser que en aquellas mujeres que se mantienen durante todo el embarazo, sobre todo aquellas con diagnóstico antenatal de VIH, se mantienen siempre indetectables, la probabilidad de transmisión por lactancia materna sea prácticamente nula. Un resumen entonces de las recomendaciones, las más importantes a nivel internacional. Lo importante es que no es una recomendación de ofrecer lactancia materna a todos los países, sino que más bien es informar a las embarazadas del periodo antenatal de los riesgos asociados, pero si ellas deciden hacerlo, acompañarlas en el proceso. Lo ideal es que esta duración no se prolongue más allá de 4 o 6 meses, porque sabemos que cada mes adicional es un mes de riesgo. Y porque aquellas que se van perdiendo los controles muchas veces tienen viremias inadvertidas en el tiempo, y eso podría condicionar la transmisión vertical. No se recomienda de regla la profilaxis extendida en los lactantes, y los controles sí son bastante seguidos, y probablemente para nosotros sería un problema porque tenemos controles de PCR, VIH principalmente centralizados a nivel nacional, y los tiempos de respuesta actualmente probablemente no nos ayudarían a poder tomar determinaciones importantes. Entonces, para finalizar, la carga viral indetectable lamentablemente no es intransmisible en lactancia materna al día de hoy. El mejor escenario de la transmisión vertical sería un 0,1% por mes que se mantenga la lactancia materna. El virus se puede transmitir de distintas formas, por lo cual claramente apoya que indetectable no es igual a intransmisible. Y la forma más segura sigue siendo la alimentación por fórmula en nuestro setting de pacientes, donde podemos asegurarlo, y está también asegurada por el Plan Nacional de Alimentación Complementaria. En general, las políticas de la OMS, si bien han ido siendo muy pro lactancia, están pensados en un grupo de pacientes donde los recursos, bajos recursos y los riesgos de la salud en general son otros. Mundialmente se busca derribar la politización respecto al tema. El manejo debe ser multidisciplinario y nos obliga a que todos estemos trabajando en conjunto y con los conocimientos necesarios para poder apoyar a aquellos que lo requieran. Y también requiere muchos recursos, ya sea físicos, de personal, y también de implementación del laboratorio, como les mencionaba.
En concordancia con esto y como pequeña primicia, como Comité de Pediatría Pediátrico de la Sociedad Chilena de Pediatría, con el apoyo del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la SOCHIN, vamos a publicar en la brevedad nuestras recomendaciones respecto, nuestra postura respecto a la lactancia materna en las personas con VIH, en donde reforzamos que la forma más segura es la fórmula, y considerando nuestro contexto epidemiológico, social y de infraestructura, no recomendamos la lactancia materna como primera opción, que recomendamos que se realice un abordaje multidisciplinario y consejería preparto, y en casos seleccionados, como mujeres muy adherentes a tratar, que pese a las recomendaciones y los riesgos y que se mantengan siempre con carga indetectable, desean amamantar, ya no debemos judicializar los casos, sino que bien acompañar. Y en estos casos tenemos que tener claro que debemos seguir tanto al lactante como a la embarazada mensualmente. Y no recomendamos todavía la profilaxis extendida, ya que no existe consenso de expertos respecto a esto. Muchas gracias.